para dar inicio a la reunión, vamos a cantar la canción 36, titulada Bruce, tu micrófono está apagado, Bruce. Mejor con el micro, ¿no? Ok. Entonces, buenos días, hermanos y personas interesadas. Para dar inicio al discurso público, vamos a cantar la canción 36 titulada Cuidemos a nuestro corazón, y después vamos a hacer la oración de apertura. Esta mañana tenemos con nosotros el hermano Jorge Suárez del Distrito Federal de México, y su tema es adquiera un corazón de sabiduría. Hermano, tiene la palabra. Gracias, hermano. Pues como ya se ha mencionado, hermanos, vivimos en tiempos muy difíciles en los que es importante tomar decisiones sabias. Pero, ¿qué es actuar con sabiduría? Vamos a ejemplificar para ilustrar qué es actuar con sabiduría en estos tiempos. Y mire, vamos a poner sobre la mesa un tema que en algunas congregaciones pudiera presentarse. No sé si es el caso ahí con ustedes, pero por acá, por donde vivimos, en algunas congregaciones se ha presentado esta situación. El asunto de las vacunas. Hay corrientes, incluso que han afectado a algunos hermanos, sobre si vacunarse o no vacunarse. Dado que hemos oído que algunas personas importantes abogan por no vacunarse contra el COVID. Mientras que quizás la mayoría de nosotros consideremos que es vital vacunarse, ¿no? Es probable que para este tiempo usted ya tenga 2 o 3 dosis por lo menos. Bueno, usted tiene que tomar una decisión a este respecto. ¿Cómo decidirá? ¿Cómo podemos tomar una decisión sabia? Recordemos, hermanos, que la sabiduría es actuar con buen juicio en base al conocimiento.
y para ser aún más precisos, en base al conocimiento exacto y no en base a una corriente. ¿No es así? Entonces, si actúa de manera sabia con conocimiento, quizás tenga que consultar, o más bien lo más seguro, es que tenga que consultar qué dice la palabra de Dios. Y ese conocimiento que ya tiene usted, porque la organización de Jehová nos ha entrenado, implica que empiece a meditar quizás en qué texto de la Biblia nos podemos apoyar para tomar una decisión. Vamos a poner un ejemplo. Quizás venga a nuestra mente el Proverbio, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice este proverbio? Bueno, pues ahí dice que el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien, dice ahí, todos sus pasos. Bueno, entonces en base a este texto quizás empiece a investigar en las publicaciones y artículos que nos ha otorgado la organización sobre este tema. Si usted va a jw.org, usted encontrará ahí un artículo que se titula ¿Están los testigos de Jehová en contra de las vacunas? Y entonces ahora ya tiene un cuadro completo. Quizás también procure saber la opinión de expertos de la salud referente a este tema. Y muy probablemente, y junto con la recomendación que ha hecho la organización, decida vacunarse o ponerse esas dosis que le hacen falta. Bueno, al decidir de esa manera, ha actuado sabiamente. Eso es tomar una decisión con un corazón sabio. Bueno, habrá algunos otros que han optado o que han decidido no vacunarse, que también es una decisión que sabemos que la organización nos ha dicho que respetemos. ¿No es así? Pero bueno, este tema, hermanos, lo quise tomar como punto de partida para ver cómo es que necesitamos un corazón de sabiduría para hacer frente a los problemas y las presiones de la vida. Sabemos que este asunto de tomar decisiones importantes no es nuevo. A través del tiempo, entre los siervos de Dios han surgido quejas, problemas, situaciones que provocan tensión en una congregación o que provocaron tensión en un reino, como fue el reino de Israel. Incluso los cristianos del primer siglo experimentaron dificultades. Pero, tal como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, debemos adquirir sabiduría divina. Y la sabiduría, como ya hemos mencionado, combina el juicio sano con el conocimiento. Desde hace mucho, los siervos de Dios han soportado problemas que surgen entre ellos. Entonces, cuando se aplica este principio bíblico que acabamos de mencionar, se llega a buenas decisiones. Mire, vamos a repasar algunas de estas cuestiones que surgieron allá en la congregación cristiana del primer siglo y cómo es que algunos actuaron con sabiduría, pero otros, lamentablemente, no actuaron sabiamente. Por poner un caso, los cristianos del siglo I tuvieron problemas como divisiones, guerras, peleas entre sí. Y si le damos un vistazo al capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar un cuadro profético de problemas internos que había ahí en la congregación. Mire, vamos a leer algunos de estos asuntos o cuestiones que estaban en boga ahí en la congregación. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15, en donde leemos: Pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se aferran a las enseñanzas de Balaam,
quien le enseñó a Balac a tentar a los hijos de Israel para que comieran carne sacrificada a ídolos y cayeran en la inmoralidad sexual. Es decir, aquí se desprende que había ideas erróneas, ¿no?, en la congregación cristiana del primer siglo. Y todavía el versículo 15 añade: igualmente, tú también tienes a los que se aferran a las enseñanzas de la secta de Nicolás. Había sectarismo. Estos ejemplos muestran que, por una parte, no debemos esperar perfección de los que con nosotros sirven a Jehová, sino que debemos adquirir un corazón de sabiduría a fin de encararnos efectivamente a estos problemas y presiones que van a salir a relucir. Porque ahí está plasmado, ¿verdad?, en la profecía, en el libro de Apocalipsis, que en un futuro, y si no es que en ese mismo momento, ya se estaban presentando problemas de este tipo. ¿Qué podemos decir de nuestros tiempos, hermanos? Y tal como hemos visto que ya estaba escrito ahí, pues muchas veces puede comenzar a desarrollarse una situación de conflicto cuando tratamos de imponer nuestros puntos de vista personales y las convertimos en reglas, quizás prejuiciados por el resentimiento, la envidia, el protagonismo, y entonces criticamos a otros cuando difieren de nosotros, lo cual seguramente va a causar división en la congregación. Bueno, hemos hablado del asunto de las vacunas, ¿no? Quizás existe una minoría que opta por no vacunarse y hay una mayoría que hemos optado por vacunarnos. Pero el punto, hermanos, es que este no debe ser un punto de conflicto ni de discriminación hacia una forma de pensar con otra en la congregación. Estoy poniendo como ejemplo ese tema, pero pudiera haber muchos otros más y sobre los cuales la organización se ha pronunciado recientemente. Por ejemplo, hay quienes cuestionan a los precursores cómo hacen sus horas de servicio. ¿Deberíamos de cuestionarlos? O por ejemplo, cuando un cabeza de familia decide asistir a una congregación que está fuera de su territorio junto con su familia. Hay algunas otras situaciones que parecen más triviales, ¿no? Como el asunto de ver una película en el cine o de escuchar cierto tipo de música. Como ustedes pueden ver, en estas situaciones que estamos planteando, algunos son asuntos rutinarios, otros quizás de entretenimiento, otros más de un poco más de peso, por ejemplo, de procedimientos en la congregación, y muchos otros de mucho mayor peso, como por ejemplo asuntos doctrinales o de ajustes de procedimientos administrativos en la congregación. Y la cuestión está, hermanos, que a algunos de nosotros quizás no nos pueden gustar ciertas cosas como se llevan a cabo en la congregación. Y entonces podemos entrar en conflicto, en un roce con aquellos que difieren de nuestra manera de pensar. Pero, ¿cómo se atendieron, adecuadamente en la congregación cristiana del primer siglo los asuntos o las cuestiones o problemas que surgieron con sabiduría? Antes quisiéramos plantear una pregunta importante, hermanos. A ver ustedes qué piensan. ¿Es dogmática la congregación cristiana de los Testigos de Jehová? Bueno, cuando estamos hablando de dogma, no estamos hablando de una situación que se pudiera entender
como en la Iglesia Católica, ¿no? Por poner un caso, un dogma de la Iglesia. No, no estamos hablando de eso. Fíjese, estamos hablando de dogma como parte esencial de una religión o doctrina o sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Así se define la palabra dogma. Y podemos meditar, hermanos, que para arreglar los problemas tenemos que entender este punto. Miren, este punto que le estoy exponiendo. Hay verdades que sabemos que son irrefutables, que no podemos cuestionar. ¿Cuáles son? Pues podemos hablar de muchas, ¿no? Pero ponga el caso, para ilustrarlo, de una pareja que vive en unión libre. Eso no es posible, ¿verdad? No se puede cuestionar lo que hemos aprendido en la Biblia. Sabemos que para que una pareja, un hombre y una mujer, puedan cohabitar, se requiere que estén casados legalmente. ¿No es así? Entonces ahí encontramos que esa es una verdad irrefutable. Así como también podemos entender que para la organización bíblicamente, la única manera en que una pareja se puede divorciar totalmente, una pareja de esposos, es el adulterio. O quizás cuando alguno de los dos fallece queda libre. ¿No es así? Y aparte de eso, no hay otras variantes. Esa también es una verdad irrefutable. Y si vamos más allá, podemos hablar de que Jehová es el único Dios verdadero. Y esa es una verdad que no podemos cuestionar. Pero hay un asunto, hermanos, que debemos tener presente en todos estos puntos. Y es lo siguiente: solamente Jehová tiene la facultad también incuestionable, note lo interesante, de cambiar lo que es incuestionable. Si nosotros comprendemos este punto, vamos a estar preparados para ello. Recordemos, hermanos, para comprender mejor, que en la visión de Ezequiel, el carro celestial de Jehová tiene la facultad de virar abruptamente. Mientras va en una dirección, de pronto puede ir en otra. Y entonces la cuestión es, ¿hacia dónde vamos nosotros? Porque déjeme decirle que en algunas ocasiones lo que había sido incuestionable, Jehová lo puede cambiar. Y vamos a ver cómo aplica eso. Para quienes hemos estado mucho tiempo en la organización, hemos visto muchos cambios. Yo, por ejemplo, desde niño, quizás ustedes también no lleven mucho tiempo, ¿no? Ya han visto cambios. Y hemos tenido que adaptarnos y ser tolerantes con nuestros hermanos, con la forma en que nosotros estamos conduciéndonos, cuando Jehová dice que hay que cambiar la forma de hacer alguna cosa. Ahora, considere, para poder comprender mejor este punto que estamos exponiendo, considere una situación que se desarrolló allá en la congregación cristiana del primer siglo, cuando algunos, note, consideraron que su opinión personal era la única que contaba. Vea, imagínese allí en la situación, ¿a qué llevó esto al fin? Y pregúntese, ¿qué habría hecho yo si hubiera estado allí? Y el asunto del que vamos a hablar es el asunto de la circuncisión. Mire, la circuncisión fue cuestión de polémica entre los que la consideraban un requisito
aún después que el cuerpo gobernante se reunió y determinó que ya no era necesario. Vamos a recordar este pasaje en Hechos, capítulo 11, versículo 2 y 3, por favor. Hechos, capítulo 11, versículos 2 y 3, en donde leemos. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión se pusieron a criticarlo. Le decían: entraste en la casa de hombres que no están circuncidados y comiste con ellos. ¿Por qué había este conflicto en la congregación cristiana? Pues precisamente porque la razón era lo que les estaba explicando antes, hermanos. Fíjense ustedes que por más de 2000 años, o casi 2000 años, la circuncisión había sido una señal de relación especial con Dios. Fíjense, 2000 años en que nadie cuestionaba que la circuncisión tenía que llevarse a cabo. Jehová le mandó a Abraham y le mandaba a la nación de Israel a circuncidar a todos los varones de su casa. Pudiéramos decir que había sido un dogma incuestionable por milenios. Pero recuérdese lo que acabamos de comentar, que Jehová establece procedimientos irrefutables que a nadie conviene cuestionar, pero debemos tener presente que solo Él los puede reestructurar. Y cuando eso sucede, tenemos que ir en esa misma dirección que Jehová está dirigiendo. Bueno, como surgió este conflicto allá en la congregación cristiana del primer siglo, el asunto llegó a tal grado que se tuvo que presentar ante el cuerpo gobernante. ¿Qué hicieron los cristianos que actuaron con sabiduría ante una situación así? Bueno, pues actuaron humildemente y leales al orden teocrático, porque buscaron tomar una decisión respaldados en la autoridad de su cuerpo central de enseñanza. Así es que a continuación, una vez analizado bajo la influencia del Espíritu Santo, el cuerpo gobernante llegó a una decisión unánime basados en la palabra de Dios y en la prueba del derramamiento del Espíritu Santo en los incircuncisos. Fíjese qué prueba les estaba dando Jehová. Estaba derramando de su Espíritu no únicamente a los judíos, estaba derramando de su Espíritu a gentiles de buen corazón, que estaban ejerciendo fe en el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿en qué se basó esa prueba? Pues en la mera influencia del Espíritu de Jehová. Pero también, si recordamos aquella reunión, el cuerpo gobernante consultó la palabra de Dios, ¿no? Profecías, la Biblia. Bueno, esa decisión se tomó y se anunció a las congregaciones de aquel tiempo. Pero ¿qué pasó después? ¿Me ayudan, hermanos de video, por favor, a proyectar la primera imagen? ¿Qué pasó después? Bueno, en el año 49 era común, el cuerpo gobernante llega a una decisión, ya dijimos. Pero todavía había cristianos que decían que no, que la circuncisión era necesaria para agradar a Jehová. Así es que el apóstol Pablo tiene que argumentar en contra de la circuncisión y de otros temas relacionados, ¿no? Porque ustedes recuerdan que tuvo que corregir incluso al apóstol Pedro, porque como que no quería convivir bien con los gentiles, cayó en una simulación y pues todo este tema relacionado, ¿no?, al asunto de los gentiles.
Bueno, el apóstol Pablo, seguramente con paciencia, trata de corregir incluso a un cristiano influyente como lo era el apóstol Pedro y a otros. Pero para el año 55, una vez más el apóstol Pablo tiene que escribir a los corintios nuevamente sobre el tema, porque había cristianos que, aunque el Espíritu de Jehová estaba diciendo otra cosa, y aunque el cuerpo central de enseñanza estaba diciendo también otra cosa ya, seguían ellos todavía aferrados al asunto de la circuncisión. Llegamos al año 60, 61. Hay oposición sobre el tema. Algunos siguen estando en desacuerdo. Bueno, ahora el apóstol Pablo en sus cartas tiene que abordar el tema de manera firme e incluso instruye a que se tiene que callar la boca de los que están en desacuerdo. Es decir, muy probablemente se tiene que expulsar de la congregación a estos cristianos. Fíjese hasta dónde llegaron, ¿no? Aquellos que no tenían un corazón de sabiduría tuvieron que ser expulsados de la congregación. No estaban tomando una decisión sabia y prudente. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3, en donde leemos: ahora el apóstol Pablo tiene que ser muy firme y les dice: tengan cuidado con los perros, tengan cuidado con los que hacen daño, tengan cuidado con los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión, los que estamos dando servicio sagrado por medio del Espíritu de Dios. Y estamos presumiendo a Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Qué fuerte, ¿no? Se dirige a ellos como perros. Para los judíos los perros pues eran inmundos en sentido ceremonial. Y luego le escribe a Tito que les calle la boca. Es decir, Tito tuvo que haber tomado decisiones más severas. Entonces, aquí, hermanos, el apóstol Pablo es un gran ejemplo de una persona que actuó con sabiduría. Él siguió la dirección que estaba tomando el carro celestial de Jehová en ese momento. Aunque era un apóstol muy prominente, con mucha autoridad y con influencias judías muy fuertes, recordemos que él había sido un fariseo, él siguió la dirección del Espíritu de Jehová y del cuerpo gobernante. Bueno, ¿qué podemos entonces aprender nosotros de este tema, hermanos? Pues que debemos ir en la dirección en la que va la organización de Jehová, hermanos. Por ejemplo, otro asunto durante la pandemia fue el asunto del cubrebocas, ¿no? No sé allá, pero también vi que incluso el presidente en turno como que no estaba de acuerdo con este tema, así como el de mi país. Entonces, uno debe seguir la dirección, hermanos, que da la organización de Jehová. Sobre los temas que comenté al principio, por ejemplo, antes en una congregación, pues se cuestionaba a los precursores, ¿no? A los publicadores. Oye, ¿cómo haces tu tiempo? Porque aquí te veo pues nada más 2 veces por semana. Pues ahora el libro Organizados, ¿verdad? Menciona, si ustedes lo leen con cuidado, que nadie está autorizado a cuestionar a un publicador sobre cómo hace su tiempo. Es una cuestión de conciencia. O lo que también planteaba sobre un padre que decide servir con su familia en un territorio que no es de la congregación. ¿Dónde podemos encontrar respuestas a estos asuntos? Pues ahí, en los índices, por ejemplo, que nos ha proporcionado la organización. Hay una caja
de preguntas de octubre de 1978 para México, para el mundo hispano. No sé si sea la misma caja para nuestros hermanos ahí de Estados Unidos, pero deben ser más o menos las mismas fechas, ¿no? Y ahí menciona que es un asunto personal. Es decir, hablamos de estos temas, pero últimamente, hermanos, ha habido cambios en la organización. Uno de los más recientes, por ejemplo, pues es la cuestión del coordinador del cuerpo de ancianos, ¿no? Antes era un superintendente presidente, mucho antes de eso era un siervo de congregación, pero ahora es un coordinador del cuerpo de ancianos, para no poner el énfasis en un anciano, sino en todo el cuerpo de ancianos. Entonces, esos cambios, junto con otros a los que llevamos tiempo, nos pueden caer de peso. Pero cuando vamos en una dirección con el carro celestial de la organización de Jehová, actuamos con un corazón de sabiduría. Y también, hermanos, podemos aplicarlo cuando tratamos de imponer nuestra conciencia, como ya habíamos estado hablando, sobre asuntos, por ejemplo, como el entretenimiento. Usted tiene una conciencia que le va a llevar a tomar una decisión diferente a la de otros cristianos, y tiene que respetar su conciencia en cuanto a la manera de vestir. Claro, mientras no se violen principios bíblicos, tenemos que ser tolerantes. ¿Cuál es la clave de decidir sabiamente, aparte de todo lo que ya hemos ilustrado, hermanos, en esta plática? La clave del asunto es salvaguardar su corazón. Confíe en Jehová. Hemos visto a través de esta breve consideración que Jehová tiene sus tiempos y sus maneras. Recuerde que debemos ser pacientes, humildes y leales, y depender de Jehová, demostrando así que nuestro corazón está lleno de sabiduría. Mire, vamos a hacer, ¿verdad?, un resumen final. Si me ayudan con el último cuadro, por favor, hermanos. Hay asuntos, hermanos, que no son de conciencia. Por ejemplo, ya sabemos que una pareja, para vivir juntos, tiene que estar casados. Así como hay muchos otros temas que podemos tocar. Y hay procedimientos basados en modelos bíblicos que, aunque tienen cierta flexibilidad, se deben seguir para que no impere el caos. Por ejemplo, hablamos de que sería prudente que un cristiano se vacune, ¿no? Pero hay cierta flexibilidad. Tampoco se va a expulsar a un cristiano si decide no vacunarse. Pero tenemos que, en esos asuntos, tomar nuestras decisiones basados en modelos bíblicos. Y también, hermanos, hay asuntos que son de conciencia, sobre los cuales cada cristiano toma su decisión. Y esa decisión, muchas gracias, hermanos, no la debemos cuestionar ni criticar. Debemos ser tolerantes. Así, hermanos, si tenemos presente estos puntos, las decisiones que tomemos van a ser decisiones llenas de un corazón de sabiduría. Es indispensable que mantengamos con humildad el punto de vista expresado en este texto básico para esta plática que hemos tenido y que vamos a considerar finalmente. Miren, vayamos por último a leer el Salmo 90:12, por favor, para concluir. Salmo 90:12, en donde leemos lo siguiente: enséñanos a contar nuestros días para que consigamos un corazón sabio. O como dicen otras versiones de la Biblia, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Otra más dice,
Enséñanos exacta la medida de los días para que demos atención a la sabiduría. Hermanos, enséñenos, que Jehová nos enseñe a entender la brevedad de la vida para que crezcamos con un corazón lleno de sabiduría. Muchas gracias por su atención, hermanos.